Bienvenidos al avance del capítulo 86 de la telenovela Trampa de Amor. Keren y Ace continuaban intentando dejar atrás las tensiones que habían marcado los últimos días. En medio de una conversación tranquila, Keren decidió preguntarle si le había molestado el comentario que hizo delante de Jelly sobre lo precipitada que había sido su boda. Quería saber si aquellas palabras la habían herido, especialmente porque pese a todas las circunstancias que los habían llevado a casarse, aquel día también había significado algo importante para ella. Ace le respondió con sinceridad que no podía negar la realidad. Según su punto de vista, todo había comenzado con un matrimonio falso, y por mucho que las cosas hubieran cambiado con el tiempo, ese seguía siendo el origen de su historia. Keren reconoció que tenía razón y admitió que todo había ocurrido demasiado rápido. Sin embargo, lejos de quedarse en el pasado, le aseguró que estaba decidido a compensarla por todo lo que había vivido y que haría cuanto estuviera en sus manos para convertirla en la mujer más feliz del mundo. Mientras tanto, en otro sector de la empresa, el grupo formado por Yelda, Melahat y Atila seguía concentrado en averiguar quién era el misterioso hombre con el que Seida mantenía contacto. Gracias a sus conocimientos informáticos, Atila logró rastrear la información que necesitaban y finalmente descubrió la identidad y ubicación de aquella persona. Cuando Melahat vio los datos, no pudo ocultar su sorpresa. Lo que más llamó la atención fue la diferencia de edad, ya que el hombre resultó ser considerablemente mayor que Seida. Aquello incrementó todavía más sus preocupaciones y le costaba entender cómo había terminado interesándose en alguien así. Yelda por su parte mantuvo la calma y comenzó a pensar en una estrategia. Explicó que lo más importante era evitar que Seida interfiriera mientras ellos investigaban la situación. Por eso propuso organizar un plan para mantenerla ocupada durante un tiempo, mientras ella se reunía con aquel hombre para comprobar personalmente cuáles eran sus verdaderas intenciones y averiguar si realmente se acercaba a Seida con honestidad o si escondía algún interés. Al mismo tiempo, Keren buscó a Volkan porque necesitaba ayuda con algo importante. Le pidió que lo acompañara a un lugar sin darle demasiadas explicaciones. Cuando finalmente llegaron a una joyería, Volkan comprendió de qué se trataba. Allí Keren le confesó que quería comprarle un regalo especial para Ace. Aquella revelación provocó una reacción inmediata en Volkan, quien le preguntó por qué actuaba como si aún tuviera que conquistarla cuando ya estaban casados. Keren respondió que precisamente ahí estaba el problema. Aunque legalmente eran marido y mujer, sentía que quería construir algo diferente. Deseaba que esta vez la relación fuera auténtica, basada en sentimientos reales y no en las circunstancias que los habían obligado a unirse al principio. Volkan escuchó aquellas palabras y comenzó a reflexionar sobre su propia situación. Comentó medio en broma y medio en serio que parecía que todo el mundo a su alrededor estaba pensando en bodas y compromisos. Incluso imaginó un futuro en el que todos sus amigos estuvieran casados mientras él seguía siendo el único soltero. Keren interrumpió rápidamente aquellas divagaciones y lo hizo volver a la realidad. Sin embargo, la conversación tuvo un efecto inesperado. Después de pensarlo unos segundos, Volkan tomó una decisión importante y anunció que quería pedirle matrimonio a Gonka. Keren quedó sorprendido y le aconsejó que no se apresurara. Le recordó que la relación todavía estaba en una etapa temprana y que ambos apenas estaban terminando de conocerse realmente. Volkan, sin embargo, no compartía esas dudas. Estaba convencido de que podía seguir descubriendo nuevas cosas sobre Gonka mientras construían una vida juntos, por lo que no veía ningún motivo para esperar más tiempo. Mientras tanto, el plan para distraer a Seida ya estaba en marcha. Erkut había aceptado encargarse de mantenerla ocupada y encontró una manera sencilla de hacerlo. Aprovechó el momento adecuado y fingiendo un descuido terminó derramándole café encima. Inmediatamente comenzó a disculparse y aseguró que no la había visto venir. Lejos de enfadarse, Seida reaccionó con la naturalidad y simpatía que la caracterizaban. Restó importancia al incidente y le dijo que no debía preocuparse por algo tan pequeño. Incluso añadió que en la empresa tenían varios vestidos de repuesto precisamente para situaciones como esa, por lo que simplemente iría a cambiarse y todo quedaría solucionado. Mientras ella se alejaba para buscar ropa limpia, los demás confiaban en que aquella distracción les daría el tiempo necesario para continuar con el plan que habían preparado. Musin acudió al encuentro que había solicitado con tanta urgencia y se reunió con el abogado Moren en un parque apartado. Apenas estuvieron frente a frente, Moren quiso saber qué asunto requería tanta prisa. Como respuesta, Musin sacó unos documentos y se los mostró con evidente molestia. Acto seguido le preguntó cómo habían llegado esos papeles a su casa cuando había dejado muy claro que nadie debía enterarse de aquel asunto.
Moren comprendió enseguida a qué se refería y le explicó que todo había comenzado por culpa de Keren. La respuesta desconcertó a Musin, quien inmediatamente quiso saber qué relación tenía su hijo con esos documentos. Entonces el abogado le contó que Keren había iniciado una investigación por su cuenta y que siguiendo varias pistas había llegado hasta él para hacer preguntas. Moren admitió que como en ese momento no creyó que la información tuviera demasiada importancia, terminó contándole todo lo que sabía. Aquella explicación solo aumentó la rabia de Musin. Sin ganas de seguir escuchando detalles, dio por terminada la conversación sin ocultar su enfado. Mientras tanto, Yelda y Melahat llevaban adelante su propio plan. Ambas se reunieron con el hombre que mantenía contacto con Seida y se sentaron a comer con él para intentar averiguar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Sin embargo, la reunión comenzó de manera incómoda. Nada más verlas, el hombre comentó que ninguna de las dos se parecía a la mujer que aparecía en las fotografías que había recibido. Yelda no intentó engañarlo y le explicó que efectivamente no eran la persona que esperaba conocer. Aún así le dejó claro que habían querido reunirse con él para entender qué buscaba realmente con Seida. La situación se volvió todavía más extraña cuando Melahat tomó una de sus manos y tras observarla afirmó que al menos ya había comprobado que no era un hombre casado. Aquello fue demasiado para él. Molesto por el rumbo que estaba tomando la conversación, les preguntó directamente si aquello era una cita o un interrogatorio. Sin esperar una respuesta, se levantó de la mesa y se marchó del lugar visiblemente irritado. Por otro lado, Seida ya había terminado de cambiarse después del incidente con el café y estaba preparada para continuar con su día. Sin embargo, poco después recibió un mensaje del hombre con el que esperaba encontrarse. En él le informaba que prefería posponer la cita para otra ocasión. La noticia la dejó desconcertada, aunque no tuvo demasiado tiempo para pensar en ello porque poco después apareció Ulia. Con una expresión seria, Ulia le aseguró que finalmente había descubierto la verdadera razón por la que nunca había podido estar con Keren. Para respaldar sus palabras, le mostró una fotografía tomada de los documentos que había encontrado. Según su interpretación, aquellos papeles demostraban que Musin y el padre de Aise habían acordado desde hacía muchos años que sus hijos terminarían juntos. Seida intentó asimilar la información sin alterarse, buscó algún jarabe para tranquilizarse, como acostumbraba a hacer cuando se sentía nerviosa, pero al no encontrar nada decidió pedirle a Ulia que le enviara la fotografía. Le explicó que quería conservarla para verla cada vez que necesitara recordar por qué las cosas habían sucedido de aquella manera. Mientras tanto, en la empresa, Gonca y Aise trabajaban juntas como en cualquier otro día. En medio de sus labores, ambas recibieron llamadas de sus respectivas parejas casi al mismo tiempo. Después de hablar con Volkan, Gonca colgó completamente emocionada y compartió inmediatamente sus sospechas con Aise. Estaba convencida de que Volkan estaba preparando una propuesta de matrimonio, ya que le había mencionado una cena especial organizada únicamente para ella. Aise escuchó aquello y reconoció que Keren también le había dicho algo parecido, aunque no estaba completamente segura de lo que significaba la posibilidad de que realmente estuviera planeando algo importante. Comenzó a ilusionarla y a ponerla nerviosa al mismo tiempo. Cuando cayó la noche, Aise regresó a casa y entró a su habitación sin imaginar lo que la esperaba. Allí encontró una cena cuidadosamente preparada por Keren. Todo estaba organizado para crear un ambiente romántico y especial. Aise tomó asiento y comenzó a compartir la velada con él sin sospechar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Durante la cena, Keren le ofreció una bebida y le pidió que la tomara. Sin embargo, Aise respondió que prefería empezar por la comida y dejar la bebida para después. Keren insistió varias veces, intentando convencerla. Incluso tomó su propia copa y bebió primero para demostrarle que no había nada extraño. Aún así, Aise siguió negándose. En medio de aquella discusión, ocurrió un accidente inesperado y la bebida terminó derramándose. Keren reaccionó con algo de frustración y comenzó a limpiar el desastre. Sin embargo, mientras recogía todo, se dio cuenta de algo mucho más preocupante. El anillo que había escondido cuidadosamente en una de las copas ya no estaba donde debía estar. Al principio pensó que simplemente lo había perdido de vista entre los restos de la bebida, pero cuanto más buscaba, más nervioso se ponía. Empezó a revisar alrededor de la mesa mientras se preguntaba dónde podía haber terminado. Aise, que no entendía qué estaba ocurriendo, le preguntó por qué actuaba de forma tan extraña. Fue entonces cuando una posibilidad aterradora cruzó por la mente de Keren. De repente recordó que para convencerla de beber, él mismo había tomado un sorbo de una de las copas. La idea de que hubiera confundido los vasos y se hubiera tragado accidentalmente el anillo lo golpeó de lleno. El pánico apareció de inmediato. La presión pareció abandonarlo por completo e incapaz de procesar la situación terminó desplomándose y perdiendo el conocimiento frente a una Aise que seguía sin entender qué acababa de pasar.
Por otra parte, Risa regresaba a casa cuando se encontró con una escena que llamó inmediatamente su atención. A un lado del camino un hombre estaba agrediendo a Luzel sin preocuparse por quién pudiera verlo. Al percatarse de lo que ocurría, Risa intervino de inmediato y le exigió que la dejara en paz. El hombre, lejos de mostrarse intimidado, respondió que Luzel era su esposa y que no tenía por qué dar explicaciones a nadie. Acto seguido la empujó con brusquedad y la hizo caer al suelo. Aquella acción terminó de agotar la paciencia de Risa. Sin pensarlo dos veces se acercó y le propinó un fuerte golpe que lo derribó. Después, con una expresión amenazante, le dejó claro que podía llamarla su mujer todo lo que quisiera, pero que eso no le daba derecho a maltratarla. También le advirtió que no quería volver a verlo, poniendo una mano encima de ella, porque la próxima vez no tendría tanta suerte. Ante la firmeza de la advertencia, el hombre optó por retirarse. Una vez que desapareció del lugar, Risa se acercó a Lucet para ayudarla a levantarse y comprobar que estuviera bien. En ese momento su teléfono comenzó a sonar. Era Nasmille quien intentaba comunicarse con él, pero Risa decidió ignorar la llamada. Consideró que la situación de Lucel era más urgente y prefirió quedarse para asistirla antes de preocuparse por cualquier otra cosa. Mientras tanto, Musin se encontraba inmerso en sus propios pensamientos. Llevaba tiempo preguntándose cómo decirle a Keren toda la verdad. Sabía que no podía seguir ocultando ciertos asuntos, pero tampoco encontraba la manera adecuada de abordar una conversación tan delicada. En medio de aquellas reflexiones recibió una llamada telefónica. Al ver que provenía del número de su hijo, respondió de inmediato y comenzó a saludarlo con normalidad. Sin embargo, quien habló al otro lado de la línea no fue Keren, sino Aise. Con evidente preocupación le pidió que acudiera cuanto antes al hospital porque Keren había tenido un problema y se encontraba allí. Musin no tardó en llegar. Una vez que descubrió la verdadera razón por la que Keren estaba hospitalizado, no supo si preocuparse o quedarse sin palabras. Después de escuchar toda la historia, terminó preguntándole directamente por qué no había optado por comprarle simplemente un regalo a Aise si lo que buscaba era fortalecer la relación y hacer algo especial por ella. Keren, algo avergonzado, intentó justificarse explicando que solo quería ser romántico y preparar una sorpresa diferente. Aquella respuesta dejó a Musin completamente desconcertado. Le costaba creer que una idea tan simple hubiera terminado convirtiéndose en semejante desastre. Finalmente decidió salir por un momento para llamar a Yelda y ponerla al tanto de lo ocurrido. Mientras Musin se alejaba, Keren permaneció en compañía del médico y de Aise. Todavía preocupado por el anillo que había tragado accidentalmente, quiso saber exactamente cómo sería la operación que tendrían que realizarle para extraerlo. Sin embargo, el doctor le explicó que no existía la necesidad de intervenir quirúrgicamente. Tras revisar su situación, le aseguró que el anillo podía salir de forma natural y que siguiendo una alimentación adecuada, probablemente todo se resolvería en cuestión de 3 días. Aquella respuesta no tranquilizó a Keren en absoluto. Al contrario, la idea de esperar varios días a que el anillo siguiera su curso natural le parecía insoportable. Desesperado afirmó que no quería pasar por todo ese proceso y que prefería someterse directamente a una operación para acabar cuanto antes con el problema. Aise observó su reacción con una mezcla de ternura y diversión. Intentando calmarlo, comenzó a grabar un video con su teléfono y explicó que quería conservar aquel momento para enseñárselo algún día a los hijos que tuviera. Según ella, sería una prueba perfecta para demostrarles lo valiente y resistente que había sido su padre en una situación tan complicada. Las palabras de Aise cambiaron por completo el estado de ánimo de Keren. La simple mención de un futuro junto a ella y de los hijos que podrían tener consiguió que se relajara. Poco a poco dejó de insistir con la operación y terminó aceptando las indicaciones médicas. Convencido por Aise, decidió esperar pacientemente los días necesarios y confiar en que el anillo terminaría saliendo por sí solo, tal como había asegurado el doctor. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.